Bien, hermanos, muy buenas tardes a todos. Les habla Juan Cáceres en el exilio, en Houston, Texas, transmitiéndoles momentos de oración y predicación. Hoy, miércoles santo, una solemnidad que para muchos, sobre todo en mi tierra venezolana, rebasa los límites del amor. En lo particular, soy devoto de Jesús el Nazareno. Amén, hermanos. Hoy es un día muy importante para la cristiandad, porque bueno, todos los días son importantes para la cristiandad, pero hoy en particular, pues Dios nos ha regalado un día. La Semana Santa en sí comienza mañana comienza el tríodo pascual. Hoy es en honor a Jesús, bajo la advocación de nuestro Señor Jesús el Nazareno. Él era de Nazaret. Muy importante, con mucho amor, con mucho cariño. Amén, hermanos. Como el día de hoy, pues les platiqué que les iba a compartir mi testimonio en el matrimonio, pues primero vamos a escuchar la palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La palabra que hoy se comparte en nuestra iglesia y que muchos que tienen como yo, pues amistades importantes, sacerdotes, gente de Dios, la puedo ver en vivo. Pero ustedes y muchos, ¿verdad? Lamentablemente hay que decirlo, no tienen ese privilegio porque, bueno, tienen sus amigos y sus cosas y hasta ahí llega. Bien, la primera lectura es tomada del libro del profeta Isaías. Te ofrezco, Papá Dios, perdón. Te ofrezco estas lecturas por las personas que las están escuchando, en honor a su majestad Jesús el Nazareno, nuestro Señor. Tomado del libro de Isaías, dice así: Mi Señor me ha dado una lengua de iniciado, para saber decir al abatido una palabra de aliento. Cada mañana me espabila el oído para que escuche como los iniciados. El Señor me abrió el oído, yo no resistí ni me eché atrás. Ofrecí la espalda a los que me apaleaban, las mejillas a los que mesaban mi barba. No me tapé el rostro ante ultrajes ni salivazos. El Señor me ayuda. Por eso no sentía los ultrajes, por eso endurecí el rostro como pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado. Tengo cerca a mi defensor. ¿Quién pleiteará contra mí? Comparezcamos juntos. ¿Quién tiene algo contra mí? Que se me acerque. Mirad, el Señor me ayuda. ¿Quién me condenará? Palabra de Dios. Demasiado hermosa, hermanos. Demasiado hermosa esta palabra. Ahora, hermanos, preparémonos para escuchar el salmo que hoy se proclama en nuestra Santa Iglesia en todo el mundo. Bueno, ahora solamente los sacerdotes y los que están, un grupito muy pequeñito con ellos. Dice así el responsorial: Señor, que me escuche tu gran bondad el día de tu favor. Señor, que me escuche tu gran bondad el día de tu favor. Por ti he aguantado afrentas, la vergüenza cubrió mi rostro. Soy un extraño para mis hermanos, un extraño para los hijos de mi madre. ¿Por qué me devora el celo de tu templo y las afrentas con que te afrentan caen sobre mí? La afrenta, Señor, que me escuche tu gran bondad el día de tu favor. La afrenta me destroza el corazón y desfallezco. Espero compasión y no la hay, consoladores y no los encuentro. En mi comida me echaron hiel, para mi sed me dieron vinagre. Señor, que me escuche tu gran bondad el día de tu favor. Alabaré el nombre de Dios con cantos, proclamaré su grandeza con acción de gracias. Miradlo, los humildes y alegraos, buscad al Señor y vivirá vuestro corazón. Que el Señor escuche a sus pobres,
no desprecie a sus cautivos. Señor, que me escuche tu gran bondad el día de tu favor. Gracias, Señor, por este regalo tan hermoso que nos habla también de nuestro Jesús. Y ahora, hermanos, preparémonos para escuchar el Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a donde los sumos sacerdotes y les propuso: ¿qué estáis dispuestos a darme si os lo entrego? Ellos se ajustaron con él en 30 monedas. Ellos se ajustaron con él en 30 monedas y desde entonces andaban buscando ocasión propicia para entregarlo. El primer día de los ázimos se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él contestó: id a la ciudad, a casa de fulano, y decidle: el maestro me dice, mi momento está cerca, deseo celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Los discípulos cumplieron las instrucciones de Jesús y prepararon la Pascua. Al atardecer, se puso a la mesa con los 12. Mientras comía, dijo: os aseguro que uno de vosotros me va a entregar. Ellos, consternados, se pusieron a preguntarle uno tras otro: ¿soy acaso yo, Señor? Él respondió: el que ha mojado en la misma fuente que yo, ese me va a entregar. El Hijo del Hombre se va, como está escrito de él, pero ay de aquel que va a entregar al Hijo del Hombre, más le valdría no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: ¿soy yo acaso, maestro? Y él respondió: tú lo has dicho. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Amén, hermanos. Hoy, miércoles santo, el Señor nos ha ido preparando a muchos de nosotros. Ha ido, trayéndonos ese regalo enorme de amor a través de su palabra. Nuevamente, para que nadie le quepa duda, el Señor sufre por cada alma que es exhortada en su vida, en su caminar, para que cambie, y Él sufre cuando el alma se empeña en seguir el mal camino. Lo explicamos con mucho cariño. El Señor sufrió también con Judas. Sabía lo que iba a hacer, pero en su corazón tenía que cumplir la voluntad de nuestro Padre. Las Escrituras hablaron de Jesús. Muchos de los que están escuchando no tienen la menor duda de que Él es nuestro Señor y nuestro Salvador. No tienen la menor duda. Y en cuanto a las interpretaciones que damos a nuestra fe, tenemos que estar preparados, como nos ha sucedido en estos tiempos. Y los que se tienen que activar, que se activen. Los que tienen que multiplicar las oraciones, que las multipliquen. En mi caso particular, todavía mi hija sigue hospitalizada por el coronavirus. Yo, como le veía la carita, llegué hasta a pensar: no, ya está mejorando. Ella me dice que hasta de hablar, pierde el aliento. Imagínense ustedes qué terrible es esta enfermedad. Con razón los gobiernos quieren que todo el mundo esté encerradito, porque a ella los pulmones, sí, una pulmonía o neumonía, pero están llenos de coronavirus y poco a poco se va recuperando. Pero no hay tratamiento para todo, sobre todo en nuestra tierra venezolana. Sabemos quiénes somos y hasta dónde hemos llegado. Pero se nos dio la oportunidad. Hoy, miércoles santo, en Venezuela se vestía de una veneración popular muy grande. Una veneración que en muchas iglesias nuestras se llenaban de gente vestida del Nazareno. Yo en Venezuela tengo mi alba del Nazareno y me la ponía un día como hoy, y así iba a misa. Y si había una procesión, me la ponía con un gusto, con un orgullo.
pero lamentablemente cuando me vine para acá, para Estados Unidos, pues no me traje esa alba. O si no, estaría hoy vestido del Nazareno. Amén. Ahora bien, nuestra vida está llena de ejemplos. Nosotros sabemos que nosotros tenemos 3 fuentes, ¿verdad? 3 fuentes que nos ayudan en nuestra vida, en nuestro caminar, como católicos que somos, cristianos, pero católicos porque hemos salido de todas partes. Y esa fuente tenemos el magisterio de nuestra iglesia, tenemos las Sagradas Escrituras y la vida de los santos. En la vida de los santos podemos encontrar algo muy particular. Y en las Sagradas Escrituras vemos que muchas veces nuestro caminar por este mundo va precedido de que, pues de acuerdo a nuestras edades y nuestra conducta, va moldeando un poco nuestra cercanía con nuestro Señor. Lo ideal hubiera sido que los jovencitos, después de la primera comunión, siguieran asistiendo con sus padres a la Santa Misa y, bueno, poco a poco, a través de los sacramentos, ellos fueran meditando y comprendiendo y, de acuerdo a sus edades, pues llegando a las conclusiones de que había que abandonar el pecado y dejarlo engavetado en un sitio y que ahí no saliera. Y si volvían a caer o cometían los nuevos pecados de las edades, iban poco a poco cumpliendo y madurando y dejar aquello atrás. Así debe ser. Es bien sabido en las Sagradas Escrituras que nuestro Papa Dios, en su enorme amor, creó primero todas las huestes celestiales. Para nadie es un secreto, y así lo expresan las Escrituras, que su primera creación fue Luzbel, y le dio inteligencia a aquel ser. Y aquel ser, pues dice, por ejemplo, Santa Águeda, que cuando en el cielo dijeron, mira, los ángeles le decían a Papá Dios, aquí siempre vamos a poder estar, lo dice Santa Águeda. Bueno, sí, pero van a tener una prueba, les decía Papá Dios, y decían todos los que estaban allá, disfrutando de la libertad y la inteligencia y de todo el discernimiento que les daba Papá Dios. Todos estaban contentos, pero pues así pasaron, quién sabe, trillones de millones de años, no lo sabemos. Pero lo que sí es cierto, que cuando Papá Dios les anuncia a aquellos seres, pues la creación del mundo, del ser humano, un ser inferior a ellos y tal, y pascual, pero cuando les dice que van a ser un hombre y van a conocer a la segunda de la persona de la Trinidad, se le cayeron la boca a todos esos seres. Y el primero que se reveló dijo, wow, pero si yo era a mí lo que tenían que era reconocerme, a mí lo que tenían que era decir, bueno, este es el otro Dios, como que un hombre, y escuchando a Papá Dios, y nacido de una mujer, ¿qué? Y decía, y la mujer va a ser más importante que todos ustedes aquí en el cielo. ¿Qué? Dijo aquel ser. Bueno, resulta que aquel ser se llenó de algo que no existía. Se llenó de una rabia y aquella rabia la fue cocinando de alguna manera que se llenó en un odio terrible. Bueno, ¿por qué se los cuento? Por supuesto, ya sabemos en qué desencadenó ese odio, en que un tercio de los ángeles del cielo fueron expulsados. Todos lo sabemos. La vida de los santos también nos ayuda a entender, porque Dios a través de la época nos ha ayudado a nosotros a entender muchísimas cosas a través de los santos. Hay que entenderlo y hay que comprenderlo muy bien. Nosotros sabemos desde el principio del libro del Génesis, cuando nos habla de la primera creación, aun cuando eso sea dicho de una manera pues comprensible, de la rebeldía de los seres humanos, nosotros sabemos que ese ser, una vez que Papá Dios creó al hombre, pues Él apareció allí como para establecer lo que Él era. Y Papá Dios, que era inteligente, que también tenía sus planes, y también sabiendo que aquel ser era parte de su creación y aquellos rebeldes, dijo, bueno, dale, tiéntalo. Y aquellos seres fueron tentados. Y sabemos que aceptaron la tentación y aceptaron la rebeldía. Se nos prometió a nosotros la salvación a través de nuestro Señor Jesucristo, pero en nosotros sigue habiendo la misma rebeldía,
el mismo discernimiento, nosotros sabemos que tenemos que elegir entre el bien y el mal. Así de sencillo. Para nadie es un secreto. Cada uno tiene su propia realidad, cada uno si quiere tiene su propio encuentro con Dios, cada uno si quiere pues vive, se hace vida para sí mismo de las bienaventuranzas. Para nadie es un secreto. Eso de la humildad, bienaventurados los humildes de corazón, no significa que no tengamos dinero, sino que necesitemos a Dios, hermanos. Así de sencillo. Yo he querido contar mi testimonio y me he preguntado mucho, pues, y he estado haciendo análisis de mi vida un poco después de la primera comunión. Y yo recuerdo que cuando yo hice mi primera comunión, ya aquí estoy en mi testimonio, yo recuerdo que cuando yo hice mi primera comunión, yo me quedé enamorado de aquella primera comunión. ¡Wow! Para mí fue aquella primera confesión. Yo sentí la paz al yo tener ese privilegio de hacer mi primera confesión. Y cuando he dado charlas bautismales, le pregunto a la gente, ¿usted sintió la paz? ¿Qué tal? Que cuando hizo esa primera comunión, y la mayoría hace así. Porque la mayoría que lo hace en aquellas edades, en la ingenuidad, pues siente la paz de Dios. Y es así. Entonces yo recuerdo que de ahí en adelante, hasta que yo tengo un poco de memoria, porque la primera comunión la hacían como cuando estaba uno en tercer grado, y más o menos hasta sexto grado, hasta el bachillerato, pues yo iba a mi misa y era el monaguillo de la iglesia, tocaba la campanita y estaba pendiente de servirle al Señor a través del sacerdote, llevando el cáliz, poniéndolo en su sitio y todo lo demás, y yo estaba encantado de aquello. Pero haciendo una retrospección de aquellos primeros años y los ataques, ¿verdad? De algo que uno no ve con los ojos, pero que está allí. El maligno odia a la gente de Dios. La odia terriblemente. Sus peores ataques son contra esas personas. Y yo recuerdo, haciendo un recuento, que yo incluso le he podido traer mucha desgracia a mi familia. Yo le he podido. Y yo, pero en medio de la ingenuidad, porque no fui formado en la oración, no fui formado correctamente, que se me advirtiera cómo eran las cosas en realidad. Yo no fui formado así. Luego llego a los 12, 13 años, cuando uno se comienza a desarrollar. Y uno pues va escuchando lo que dice el mundo. ¡Wow! Es normal la masturbación, que para acá, que para allá. Y yo un día pues observé a dos personas conocidas mías, muy seres queridos, y digo, guay, yo no lo he hecho y todo el mundo lo hace, pues lo voy a hacer. Y yo no entendía que aquella autocomplacencia había que metérsela en el corazón y con la mente, yo no entendía. Entonces, como no lo entendía, pues al otro día me tuvieron que llevar para el médico, porque el que te conté se me puso como un mazo de hinchado, y yo me asusté. Mira, mamá, y mi mamá me llevó al médico y me mandaron unas cremas, y en fin. Yo no sabía lo que había dicho Jesús con respecto a que cuando uno deseaba a una mujer, ¿verdad? Cuando uno deseaba a una mujer con el corazón, con el alma, con el espíritu, cometía adulterio. Y en el caso de los solteros se cometía el pecado de la fornicación, ¿verdad? Y es detestable pues lo que se aprende con aquella práctica, pues por cuanto no sabemos lo que estamos haciendo, es detestable, sumamente detestable a los ojos de Dios, lo que se ha venido haciendo y lo que hacemos nosotros en nuestros primeros pasos. Tanto fue así que yo recordando aquellos tiempos, y es tan grave que yo ni siquiera en el sacramento de la reconciliación le decía al Señor, para que me oyera el sacerdote, lo que estaba haciendo, porque como todo el mundo consideraba que aquello era lo más normal del mundo. Triste realidad, en las Sagradas Escrituras se expone claramente lo detestable que es para Dios aquella práctica, y que nos hace a nosotros
¿verdad? A la cual llegan muchos seres humanos y se hacen detestables a los ojos de nuestro Señor, de nuestro Padre y del Espíritu Santo. Somos detestables, nos hacemos iguales que ese rebelde del cual estábamos hablando al principio. Sigue mi vida. Y yo recuerdo que, bueno, tuve el privilegio de conocer a mi esposa en la universidad. Nació nuestra primera hija, nos casamos. Y como mucha gente llega al matrimonio con ese recuerdo. Y como esposo de vez en cuando también, cuando me placía, porque era algo que me pertenecía a mí, porque yo decía que fuera algo de mi organismo, pues yo simplemente en el baño y traía a mi mente imágenes, cosas, encuentros, de todo traía para consumar aquella abominable aberración, una conducta desordenada. Y en el matrimonio estaba allí. Por eso es que muchos de los hombres le ladran a las pobres esposas y les pelan los dientes porque no les importa, porque aquel regalo matrimonial a través de esa relación de esposos, pues muchas veces porque tienen esa aberración. Y así pasó. Pero sucedió algo, hermanos, que cambió mi vida. Cuando nace mi primera hija, mi hija tiene 38 años ahorita. Era un añito, hace 37 años. Pues yo de pronto, hermanos, estaba ella sentadito al lado mío. Ya yo había comenzado, ya finalizando mi carrera o ahí, había comenzado nuevamente, ¿verdad?, a volver a la iglesia. Ya yo comenzaba a ir con ella, ya yo comenzaba a ir a la iglesia, pero era lo que yo buscaba porque mi corazón no estaba tranquilo. Pero un día mi hija estaba sentadita, bebecita, yo creo que no tenía años, meses, y yo estaba así al lado de ella, y de repente vi algo o vino a mi mente algo que a mí me aterró, hermanos. ¿Qué vino? Un pensamiento que vino de afuera, un pensamiento que aquel ser, sabemos por la vida de los santos, sabemos por la Sagrada Escritura, que se acercan a ti espíritus inmundos y por una fracción de segundo lo ponen en tu mente. Y yo que estaba al lado de mi hija dije, Dios mío, ¿qué es esto? Y yo me aterré de una manera que yo no sé por qué yo abrí la boca y dije, Dios mío, yo voy a averiguar por qué me vino esto a la mente. Caray, pero ¿quién se puede hacer esta pregunta? ¿Cómo puede averiguar uno? Pero yo me lo dije. Ya participaba yo nuevamente de los sacramentos. Y sucedió, hermano, que en una semana yo sentí dentro de mí que algo se pronunció y me dijo, por la masturbación. Y yo dije, yo quedé frío, ¿verdad? Porque aquel pensamiento al lado de una hija de uno, eso es una locura. Y yo dije, esto vino de afuera. Vino por la masturbación. O sea que el espíritu del mal está en la cacería. Y cuando uno comienza con esa práctica perversa, uno le pertenece al enemigo de Dios. Y como decía la palabra esta semana, el esclavo no permanece en la habitación, ¿verdad? Porque yo no le pertenecía de ninguna manera a Dios. Primero porque no lo reconocía. Y segundo porque no lo entendía. Y cuarto porque es parte de la cultura. Entonces, yo hace 37 años dije, esto se acabó. Yo no lo hago más porque yo no quiero que por mi mente llegue un pensamiento de esos. Muy importante porque al final, pues, cada quien puede hacer sus propias conclusiones. Pasan los años, cuando yo tenía 3 años de casado, y también se reeditó un poco en mí algo de la escritura. También mi esposa, por falta de formación, mi suegra, un día comenzaron, sobre todo mi suegra, que en paz descanse, mira, este muchacho que está pendiente de él, que no sé qué más, que mira, que... Y aquello produjo algo en mí, ¿verdad? Porque yo era fiel.
produjo algo que está en las Escrituras y que el Padre Toro señala taxativamente, explícitamente. Aquello produjo en mí como una rabia, pero como había un pecado, y yo caí en la enfermedad terrible del adulterio. Estoy contando mi testimonio, hermano. Ok, ¿qué sucedió? Bueno, que ya me gradué, ya nació mi segunda hija, yo comencé a empezar a sacar de mis propios esfuerzos, luchando con los sacramentos, buscando, poniéndole, haciendo todo lo posible. Un día pues yo llego al confesionario y le digo a Jesús delante del sacerdote, se lo digo a Jesús delante del sacerdote, y le digo: Padre, a mí me da pena venir siempre a decir lo mismo, porque o sea, yo me arrepiento de corazón, yo hago todo lo posible, pero con el tiempo vuelvo a caer. Entonces, hablando del adulterio, entonces el padrecito me repitió palabras bíblicas. Por eso es que es importante la educación que reciben los sacerdotes. El padrecito me dijo palabras bíblicas: no se preocupe, que cuando le preguntaron a Jesús, él dijo que hasta 70 veces 7 se podían perdonar los pecados, siga adelante. Y yo, bueno, está bien. Yo dije, para entre mí, yo lo que voy a hacer es un propósito firme de enmienda, un propósito de enmienda grande. No voy a tomar, porque es una de las causas. Yo no decía voy a rezar más, sino no voy a tomar y no voy a coquetear. ¿Qué llamo yo coquetear? Bueno, lo que hace todo el mundo que es joven, que va caminando por una calle y lo miran, y si lo miran, pues uno mira, y si le pican el ojo, uno lo pica. Y no voy a coquetear, voy a hacer un propósito firme. Y así pasaron 3 meses. No tomaba, no coqueteaba. Pero bien, al cabo de 3 meses me fui al estado de Anzoátegui, un estado que a lo mejor hay gente del estado de Anzoátegui que vaya a escuchar este testimonio. Me fui al estado de Anzoátegui y un día pues la tentación estaba allí. Un hermano que tenía yo de sangre me invitó con mucho cariño, con mucho afecto, y yo por el cariño y el afecto acepté una cerveza. Pero el cuento que volví a caer en la tentación. Ya tenía 2 hijas, mi esposa ya estaba cansado, porque ya las mujeres se dan cuenta cuando algo anda raro en el amor, algo anda raro en el... Las mujeres se dan cuenta de esa realidad. Fue muy duro, muy difícil. Entonces pues no teníamos casa, vivíamos arrimados con los suegros. Y yo quería pues que un cambio profundo en nuestras vidas, pero desde el punto de vista material, por supuesto, desde el punto de vista de la independencia. Entonces, estando en Barcelona, por allá en una casa, cerré los ojos después de haber caído una vez más y me puse a llorar mi dolor y mi desgracia y mi sufrimiento, hermano, porque todo lo echaba por tierra, todos los sueños de estar con Dios y que nada fallara y que todo fuera. Todo lo echaba por tierra, hermano. Y me puse a decirle al Señor, a llorarle al Señor. Y yo no sé por qué comencé yo a decirle dentro de mi corazón que me ayudara, porque yo no podía luchar contra la tentación. No podía, hermano. No podía. Y lloré como un niñito, no sé, media hora, 1 hora, 2 horas. No tengo idea de cuánto fue. Pero lo cierto es que cuando fue terminando aquella oración, aquella súplica, aquel llanto, wow, yo de pronto sentí que el corazón se me había cambiado, que tenía un corazón nuevo. Wow, yo decía, Dios mío, ¿esto qué es? Entonces yo llegué, me levanté y agarré mis peroles y dije, yo me voy del estado de Anzoátegui. Partida me fui del estado de Anzoátegui. Me fui del estado de Anzoátegui. Entonces, saliendo del estado de Anzoátegui, hay un santuario que mi mamá, que nosotros vivimos allá, el santuario del Cristo José, cuando estaba en una capillita vieja, un Cristo que mi mamá siempre decía que ahí hacían muchos milagros, que a todo el mundo, que veían a las ánimas con maleta caminando. ¿Qué no decía mi mamá? Y siempre tenía la coletilla, eso es verdad, y yo siempre lo creí. Yo como venía de ser peregrino de Betania, un lugar de apariciones en Venezuela en los 80 que comenzó
Y cuando dijeron, no, ahí está lo sobrenatural, se ve la Santísima Virgen, yo, cierto, vamos a ver. Bueno, yo también la primera vez llegué con mucha gente escéptica y todo lo demás, y aquello para acá, y mucha gente muy escéptica. Y yo dije, la gente no había llegado y ya se quería ir. Entonces yo dije, no, mamá, es que para acá hay que venir para acá, solo. Entonces, bueno, se fue la gente y yo después fui y dije, pues me voy a ir en ayuno. Entonces yo, bueno, me fui porque yo quería acercarme a mi iglesia. Yo no había entendido bien lo de la intercesión. Yo no lo había entendido. Pero yo era cristocéntrico, como dicen los teólogos. Entonces pues, llegué al sitio de las apariciones y buscaba una cruz. Por allá estaba una cruz en una mata y me ponía para pedirle al Señor que me acercara a mi iglesia y que yo no me separara más de ella. Señor, acércame a mi iglesia. Y eso fue lo que yo pedí en ayunos durante todo el día. Señor, acércame a mi iglesia y que yo no me separe más de ella. Porque yo sabía que estando en la iglesia nuestra, pues aquello iba a ser pues, el cambio total de nuestras vidas. Yo iba a poder seguir con mi matrimonio, iba a tener mi casa propia, iba a ser un hombre normal, como espera cualquier padre de familia, que crecieran mis hijos. Yo quería tener más hijos y todo lo demás, pero eso era lo que yo le pedía en lugar de las apariciones. Ya pasó todo el día y yo no vi que se me apareciera la Santísima Virgen ni nada. Entonces, bueno, me despedí. Pero digo, voy a pedir intercesión, porque yo estudié en un colegio salesiano, allá en Puerto La Cruz. Y yo conozco algo de la intercesión. Cuando vi que, como abogado, dije, no, yo no me voy de aquí. Comencé a pedir intercesión. Cuando yo comencé a pedir intercesión de la Santísima Virgen María, de pronto la imagen blanquita que hay en Betania, vi que le salieron 2 colmillos así de la boca, como un vampiro. Yo, wow. Pero yo no me inmuté, yo comencé a hacer un descarte lógico normal. Dije yo, wow, no es la sombra, no son la sombra de las hojas, no es el sol, no es esto, no es el otro, soy yo. ¿Qué más va a pensar uno? Soy yo. Soy yo que soy un terrible pecador. Más nada, eso es lo que hay que pensar. Entonces, bueno, me aparté, terminé de rezar y bueno, me voy, ya es hora de irme. Cuando yo me fui, me conseguí a las señoras que vivían ahí, Miguelina y Rafaelina, que vivían ahí. Entonces ellas con tanto cariño, con tanto amor, me oyeron y me dijeron, mira, aquí estaba una señora que tenía muchos problemas y lloraba y le decía a la Virgen que se la quería llevar para su casa, y cuando hizo así se consiguió una piedrita, y se las llevó para su casa con la imagen de ella y todos sus problemas se la arreglaron y las trajo de nuevo para acá, Señor. Entonces cuando me dio aquello, yo que toda mi vida había coleccionado minerales, piedras preciosas, dije, wow, tráigame pavela. Cuando me entregaron aquella pedrita, yo dije, wow, esto sí es, porque ahí no miente. Entonces yo le dije, señora, préstemela, yo me la llevo para el sur y eso la traigo en 15 días y dele que son pasteles, como buen abogado que soy. Pero las señoras me dijeron que no. Por último dije, la voy a tentar. Me saqué mi anillo de grado y le dije, señora, yo le dije el anillo de grado en calidad de empeño, yo vengo en 15 días, esto es oro, señora, yo se la devuelvo. Me dije, no, mi hijo, no se puede. Usted sube y la Virgen le da su piedra. Yo, wow, voy a subir. Me dieron comidita y dije, bueno, voy a volver a subir a la explanada de las apariciones de la Virgen Santísima. Y estando allí, yo voy a pedir y así fue. Subí, estuve en la calle de la Cascada, inmediatamente hice oración y comencé a buscar una piedra y voy a desenterrar un fósil. Wow, aquí hay un fósil. Entonces desenterré una puntita, una piedrota así, como de este tamaño, y busqué una figurita y mira, y la puse ahí. Cuando la puse ahí hice así, ¡chan! Y inmediatamente al lado había una piedra así que en la corriente del agua que tenía una flor como yo la pintaba cuando chiquito, que tenía la tierrita, el palito, las hojitas, pero todo como con una pincelada fluorescente. O sea, muy elocuente, muy se vería. Yo, wow, pero busqué la silueta de la Santísima Virgen y ahí no estaba ninguna silueta. Y la puse en el sitio, porque yo no buscaba una flor, yo buscaba una imagen de la Santísima Virgen. Cuando la pongo así, hago así inmediatamente y en la caída de la cascada parece que se había desprendido una piedra de no sé qué y se veía la silueta de la Virgen brillando. Se veía la silueta de la Santísima Virgen brillando. El agua caía aquí. Y como aquí hay un hundidito,
¿verdad? El agua cuando cae brilla. Y yo, wow, sí es la Santísima Virgen. Entonces fui pum, 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 corriendo y agarré la piedra. Pero cuando uno la ve más cerca, o sea, uno ya deja de brillar, por supuesto, porque ya no le cae el agua. Entonces comenzó el razonamiento lógico mío, wow, no, bueno. Entonces, bueno, simplemente me despedí de la Santísima Virgen y bueno, comencé a caminar, pero no me resigné. Las señoras me habían prestado su piedrita. Y entonces yo abrí las dos piedras y me puse con las dos piedras con las manos abiertas a pedirle a la Santísima Virgen que se viniera conmigo para el Zulia, para que estuviera con muchas personas que nunca iban a ir a ese sitio. Y yo tenía razón porque muchísima gente no fue casi en ninguna parte, para que se fuera conmigo. Y yo me puse a orar ahí, pero pareciera que yo orando, como tenía la piedra tan cerca, observé como esta imagen que está aquí se hizo de la nada, o sea, se levantó de la roca, se fue levantando y yo vi cómo se fue haciendo en vivo. Yo esa imagen vi cómo se fue haciendo, esta que está aquí, que parece que hay como un bulto al lado de una silueta, parece que como que hubiera un bulto. Y yo, wow, yo cuando veo aquella imagen, yo digo, esta sí me satisfizo. Entonces yo agarré y bueno, me la llevé, simplemente. Esa noche donde yo llegué, me puse a rezar Padre Nuestro y de ver la segunda imagen y yo decía, y vi perfectamente claro que era la silueta de una mujer que cargaba un hombre en sus brazos, a Jesús cuando lo bajaba de la cruz. Recuerdo. Bueno, total, volvemos otra vez a Puerto La Cruz. Entonces, yo llegando de aquella tribulación y de aquel cambio en mi vida, yo dije, yo de aquí me voy. Y llamé a mi esposa y le dije, mija, ¿qué haces tú por allá? Que no sé qué más, mira, yo sé que tú, que esto, que el otro. Y yo le dije, no te preocupes, que cuando yo regrese vas a recibir un hombre nuevo. No te preocupes. Y ella pensó, me lo confesó después, que ella tenía pensado acabar nuestro matrimonio. Porque mujeres se dan cuenta, tienen ese sexto sentido del amor. Ellas quieren mucho, pero son muy sinceras. Bueno, entonces yo resolví esa noche en un carro que tenía que pasaba agua del radiador al motor porque se habían quemado las cámaras. Y yo prendí ese carro y me voy para Caracas, 365 kilómetros. Y salí de Barcelona, de Puerto La Cruz, ya de Lechería, donde estaba yo metido. Y saliendo de Barcelona, antes de entrar a Puerto Píritu, dije, bueno, yo voy a entrar al santuario de José. Como yo me sentía tan alegre con ese corazón que el Señor me había dado, yo dije, ahora sí el Señor me va a acercar a mi iglesia y ya no me voy a separar más de ella. Ahora sí. Entonces me bajé con la piedra y en la parte de afuera, porque era una capillita que estaba allí, abierta pues para los viajeros, yo me dije, bueno, voy a rezar mi anterior acto de contrición y me puse a rezar aquel acto de contrición con mucho cariño, mucho amor. Y rezando aquel acto de contrición, pues observé que de la capilla salió una luz inmensa, una luz que resplandecía. Pero yo con aquel corazón nuevo, con el corazón viejo, mira, Dios mío, ¿qué es esto? Pero con el corazón nuevo solamente rezaba mi contrición. Mis 5 Padres Nuestros, 5 Ave María y un acto de contrición que me habían impuesto en mi última penitencia. Entonces, bueno, dejé de rezar, dejó de iluminarse. Entré al santuario, me bajé con esta piedra. Como cuando me vine esta vez de Venezuela y yo me la llevo para Venezuela, para allá, con este viaje. No vaya a ser que las circunstancias y todo lo que ha sucedido aquí me permitan pues no volver y no la quiero perder. Entonces, cuando yo me arrodillé, entré y me arrodillé debajo de ese Cristo inmenso. Cuando yo me arrodillé, inmediatamente comencé a rezar, desapareció la figura de Cristo crucificado y apareció Jesús de Nazaret, con espigas en su cabeza, vestido del nazareno, como el nazareno de San Pablo, o sea, lujosamente vestido como el nazareno. Pero yo lo veía de perfil, a él de perfil.
y lo veía con la cruz también de perfil, pero lo veía allí como vivo, pero como caminando, enseñándome él. Yo lo veía él dobladito, bien dobladito, bien dobladito. Y la cruz, yo veía que en su cuerpo él exteriorizaba un cansancio grande, pero yo veía porque él me permitía ver su rostro, su majestad con su corona de espinas, con las espigas que lo dibujan en la cristiandad. Yo veía que él pegaba su cabeza con un amor muy grande, pero con un amor hacia la cruz, hacia aquel madero que le pesaba muchísimo. Y empecé a sentir, hermanos, que me decía, no importa. No me hablaba, pero me hablaba al corazón, a la mente. No importa, yo le perdono los pecados a todo el mundo. Lo importante es que hagan lo que tú hiciste. Yo todavía puedo, por un tiempo más, cargar con el peso de esta cruz. Y como yo estaba consciente, dije, Dios mío, se va a acabar el mundo. Dije yo, no, perdón, yo no dije eso. Yo lo que dije en mi interior en ese momento, eso lo dije después, eso lo pensé después. En ese momento lo que pensé, yo no soy cura. O sea, inmediatamente, porque ¿qué puedes pensar tú? ¿Qué puedes pensar tú? Me dijo algo del apostolado, pero por eso fue que yo dije, bueno, tengo que decirlo para que entiendan. Él me dijo, ayúdame a salvar almas. O sea, fue el final del diálogo, cuando él me dijo, por un tiempo más cargar el peso de esta cruz, me dijo, ayúdame a salvar almas. Y yo dije, bueno, yo no soy cura. Bueno, para ser más cortico la historia, pues cuando llegué a donde estaba mi esposa, ella me esperaba, hermanos, y me dijo, mira, ven acá, tú hiciste esto y 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 esto. Pues ¿qué dice la canción? Si te vienen a contar cositas malas de mí, manda a todos a volar y diles que yo no fui. Pero yo no hice eso, hermano. Yo tenía un corazón nuevo, yo tenía una vida nueva, yo tenía que ser sincero, y lo fui con mi pobre esposa, quien lloró durante 3 días mi infamia. Pero me perdonó y después tuvimos 2 hijos más. Ahora, ¿qué hizo en el matrimonio? Que es el mayor regalo que he tenido yo y que es lo que quiero compartir con ustedes. Primero, al dejar aquella práctica desordenada, ¿verdad?, que era abominable a los ojos de Dios, como es la masturbación, y al dejar el adulterio con un corazón nuevo, por supuesto, como cualquier ser humano, yo no era un ser que tenía rayos que le caían de la cabeza. Yo comencé a aprender a cambiar de mentalidad, a tratar a mi esposa diferente, a moldear mi manera de hablar hacia ella, mi conducta hacia ella, a tratarla como una tacita de oro. ¿Por qué? Porque era mi esposa. ¿Cómo piensa hoy en día? Esta mañana yo le trataba de explicar a mi hija del tiempo que yo tenía reflexionando esta charla, sobre todo esto en el matrimonio, que es lo importante. Que a nosotros se nos dice que tenemos 5 sentidos. 5 sentidos, 5. Pero nosotros tenemos un 6º sentido que la humanidad puso de 6º sentido algo que no tenía razón de ser, que no era el 6º sentido, que es la intuición, que es el pensamiento, que es las premoniciones, en fin. No, el 6º sentido es el sentido del sexo. Porque el sentido sexual en cada ser humano lo une todo, lo conjuga todos los sentidos, conjuga la majestad de Dios en su creación. Somos la pincelada de Dios. Y ese 6º sentido, pues, implica el gusto, el olfato, el amor. Y ahí está metido el enamoramiento, ahí está la majestad de Dios. Y cuando nosotros lo mal usamos, pues es terrible. Y el mejor regalo que yo tuve fue cambiar
la manera que uno tiene egocéntrica de abordar las trivialidades de la familia, ¿verdad? Cuidando el amor, cuidando ese sexto sentido, ¿verdad? Que el del hombre, como dice en la Sagrada Escritura, le pertenece a la mujer y el sentido de la mujer le pertenece al hombre. Eso no se toca. Y de vez en cuando el Señor, a través de estos 31 años, pues me ha permitido regalos matrimoniales como lunas de miel. ¿Qué tal, hermano? Y a través de la oración, pues he cuidado, desde un principio, hermano, he cuidado, pues, de conservar la gracia. Por eso es que yo comencé a platicar, pues, acerca de lo importante que era compartir lo que dicen las Sagradas Escrituras, la buena noticia, la buena nueva. Por eso es que hoy en día entiendo por qué hay que orar por los matrimonios, hay que orar por los sacerdotes, porque también es tal que hoy en día, yo cuando no estoy con mi esposa, yo he aprendido incluso a que, bueno, como uno no está con ella, ni siquiera puede pensar con ella desde el punto de vista matrimonial, utilizando el sexto sentido, porque empiezan a funcionar en uno, pues el cuerpo que empieza a funcionar. Y tampoco uno puede, pues, acostumbrarse a ver cuánta película hay, cuánta cosa uno ve en la televisión, porque comienza uno a funcionar. Y cuando hay gente que está viviendo eso como si fuera, uno tiene que separarse. Uno tiene que cambiar el casé, hermano, cambiar el casé. Por eso es que es tan importante ese regalo de nuestra santa celebración con los sacramentos. Por eso es que es tan importante vivir vida de oración en la familia. Por eso es que es tanto importante, pues, vivir uno, pues, hablando como Jesús de alguna manera, recordando las palabras y con esa fiesta. Ahora, ¿qué se discierne con esto? Bueno, hay mucha tela que cortar. El Señor, pues, se ha venido cansando de que no lo quieran. Eso fue lo que Él me enseñó. Usted también puede discernir. El Señor se ha ido cansando durante los años y los años no lo quiere. Y Él solito aguantando, pues, un equilibrio en la humanidad, aguantándolo. Y nadie lo quiere y nadie quiere. Y todo el mundo quiere un Dios a su manera. Todo el mundo, hoy en día, la gente quiere ser homosexual. Y es más, en estos tiempos, los hombres ya se autocomplacen, no pensando en una mujer, sino pensando en un hombre. Y las mujeres pensando en una mujer. Y eso es terrible, hermano, a los ojos de Dios. Así que no sueñen los hermanos que quieren hacer de su vida lo que les venga en gana. Pierden a Dios. Y Dios, como Judas, como decía la palabra esta semana, a Él le duele muchísimo cada alma que se pierde y todas las oportunidades que le da. Y mirámoslo de esta manera. Esto es una oportunidad que nos está dando el Señor para que reflexionemos, para que seamos educados de que sin Él no somos nada, de que sin Él, pues, como dicen los profetas, los días se van a cortar. Y, o sea, eso no es descabellado. Dios quiere también darle oportunidad a nuestros hijos de que también tengan un mundo mejor. No un mundo peor, porque si no ellos también cuando crezcan van a caer en esta terrible ignominia. Él no quiere eso. Él quiere que todos nos salvemos. Y como hoy es el día del Nazareno, y fue el norte de mi vida, pues yo le agradezco mucho la oportunidad que me ha dado de servirle. Y de que ustedes sepan que ella, su Santísima Madre, pues sí intercede y sí ayuda. Y siempre me ha acompañado conmigo y con mi familia, pues para adelante. Sigo siendo un pecador, sigo teniendo que acudir al confesionario, sigo siempre pendiente, sigo en oración, sigo preparándome. Mi hija cayó de coronavirus y mi yerno, ella está allí hospitalizada todavía, le falta el aliento, los médicos están al tanto, sigo en oración. Al principio me sorprendió. Cuando me dijeron lo de mi yerno, yo agarré esta piedra y me la pegué. Yo quería decirle tantas cosas seguidas al Señor, desesperado.
porque uno escucha tanta información de lo terrible que es. Y después el Señor, yo mismo le tenía que pedir perdón porque quería hablarle de tantas cosas que yo mismo me decía, cálmate, cálmate, cálmate. Bien, hermano, voy a terminar con una pequeña oración, ¿verdad? Por la desesperación. De mi tierra venezolana me decía un ser muy querido, me decía con todo el amor que la gente sale a comprar cuando le dan algunas horitas y la poca gente que está vendiendo, ellos tienen que rogar para que les vendan algo y se aprovechan del poquito de dinero que les queda en efectivo, porque en mi tierra no hay efectivo. Y bueno, ese problema no lo están sufriendo el resto de los países, pero en mi tierra sí. De manera pues que yo los invito en este momento a que conmigo me acompañen. Y ahora ya no hablo tanto, sino hablo con el Señor. Señor, aquí estoy con mis hermanos, allí los que han estado escuchando, los que han estado siguiendo. Hoy, miércoles santo, en esta solemnidad del Nazareno, cuando nuestro Señor pues se entregó por nosotros con tanto amor, tanto cariño. Tú conoces tantos matrimonios que te necesitan, tantas familias que te necesitan, Señor. ¿Cómo no escuchar a nuestros hermanos? ¿Cómo no escuchar pues la intercesión de los santos? Nosotros sabemos que santos son los que tienen su conciencia limpia, los que van al sacramento y de alguna manera pues y con sinceridad exponen y te piden perdón y quieren ser perdonados y hacen propósitos firmes de enmienda y quieren cumplir cualquier penitencia porque sienten que han ofendido a Dios. Sí, Señor, esos son santos para nosotros. Y cualquier santo de estos tiempos que haya partido, que esté aquí con nosotros, que nos quiera ayudar, aquí estamos. Sí, Señor, todos necesitamos tu misericordia y tu ayuda, Señor. Hay tanta gente ahorita apresada en sus hogares, temblorosa, muy preocupada, Señor, con hambre, con ganas de trabajar, la dureza de no tener ese pan o garantizado las responsabilidades que nos corresponden a todos tener. Tú sabes lo duro que es esto, Señor. Tú sabes lo difícil y lo difícil que es para países como el mío. Tal vez difícil también para Cuba, como Haití, o como esos países que los anaqueles están vacíos, o comprar, o países como la India, donde hay más de 1.000 millones de habitantes y también la cadena de trabajo y de subsistencia es del día a día. Señor, ten compasión de nosotros, sobre todo de estas familias que te quieren y las que no te quieren también, Señor, de los niños, de los ancianos, y el temor de perder a ese regalo tan hermoso como es algún miembro de la familia, Señor. Tú sabes lo que significa cada uno de ellos para nosotros, Señor. Hoy, Señor, pongo en tu corazón, Padre, a Jesús, caminando por el camino del Calvario, con su cruz a cuestas, lleno de heridas, lleno de sangre, lleno de sudor, lleno de sufrimiento, caminando con dignidad, con respeto hacia nosotros, con amor hacia nosotros. Lo pongo en tu corazón para que bendigas a todos nuestros enfermos, para que cures a nuestros enfermos, Señor, para que cures la ruina de muchos papás y mamás que sienten que sus pocas economías para tan altas responsabilidades que hay con las viviendas, con los servicios, con todo, nosotros dependemos de ellas, Señor. Ten compasión y que termine pronto esta lesión que la vida nos da a nosotros, que el mundo nos da a nosotros. Que tú, Señor, si no fue manos tuyas que has permitido para que nosotros no nos perdamos para siempre en nuestras almas, en nuestras vidas, Señor. Tú nos amas a nosotros, sabemos que nos amas, pero nosotros como no sabemos amarte, queremos empezar por el principio, pero ayúdanos, Señor. No es fácil nunca haber tenido una vida de oración y empezar con una vida de oración. Nunca haber tenido una vida de sacramentos y empezar con una vida de sacramentos. Nunca haber entendido cómo ayudarnos entre hermanos y empezar a ayudarnos entre hermanos, Señor. Ayúdanos, Señor.
y ayuda a los matrimonios, Señor, que están en crisis. Ayuda a las familias, sobre todo a los niños que sufren con los padres que ya no se quieren, que se buscaron por otras causas, pero no por el amor a la familia, no por el amor a Dios dentro de la familia. Sí, Señor, tú nos conoces a nosotros. Y a los que están ya enfermitos, Señor, ayúdalos. Sí, Señor. Son muchos. Y hay mucho temor de que el virus se propague. Yo te pido que te lo lleves, Señor. Que lo saques de la familia, que protejas a la familia, que protejas a los niños, que protejas a los ancianos, que nos protejas a todos, Señor. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, gracias por tu compasión, gracias por tu palabra, Señor, porque es fuente de vida eterna. Gracias por tu sacramento, gracias por nuestros sacerdotes, por quienes te pido de manera particular, porque ellos también son seres humanos y también son susceptibles de caer en la trampa de la rebeldía, Señor. Ayúdalos, Señor. Te imploro por ellos, Señor. Dicen que han muerto hasta más de 100 sacerdotes y no podemos realizar nuestros sacramentos sin ellos, Señor. Ten compasión de ellos y ayuda a nuestra Iglesia, ayuda a nuestro Papa Francisco, a nuestros obispos, a nuestras religiosas, nuestros laicos consagrados y los ministros sacerdotales ungidos por el sacerdocio del bautismo. Sí, Señor, ayúdanos a todos nosotros y danos tu bendición, que la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, hermanos. Bien, me despido. Mañana es que realmente comienza la Semana Santa para los cristianos. Así que mañana vamos con la palabra a vivir la solemnidad cuando Jesús instituyó la Eucaristía y cuando Jesús creó el sacramento del sacerdocio. Y cuando Jesús nos enseñó a través del lavatorio de los pies que Él no vino a ser servido, sino a servir, y nos lo dio a nosotros. Así que no estemos creyendo que, bueno, que nosotros vamos a hacer lo más importante y que en nuestra casa y aquí, bueno, como yo soy el hermano Señor, aquí todos tenemos que venir, como dijo el Señor, a servir a los demás. Me despido de ti desde Houston, Texas. Mi única aspiración en mi tierra era pertenecer a la Orden Tercera Laical Dominica. Amén. Yo estaba en oración permanente, siempre iba a misa, estaba de vacaciones de las prédicas y bueno, sucedió esto y el Señor está activando a toda la gente en oración, a todos los intercesores, todo el mundo está trabajando desde su campo de batalla. Que Dios te bendiga, hermano, y que la Santísima Virgen María, bajo la advocación de nuestra Virgen y Madre Reconciliadora de los Pueblos, te guarde y te acompañe. Dios te bendiga, hermano.